A nuestros invitados al respecto, porque estamos ahora con el congresista de Gana Perú, Teófilo Gamarra, congresista, y el congresista Javier Velázquez. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo están? Aprovecho para preguntarles, ¿a uno de ustedes está en la Comisión de Constitución o no? ¿Yo? Bueno, yo... ¿Usted sí estuvo presente? No, ¿Por qué? porque pedí licencia. Ah, usted estaba con licencia. Pero ¿cuál es el problema? Es el siguiente. La reforma política no la define la Comisión de Constitución, por favor. Lo define el Pleno, el Congreso. Correcto. En el Pleno ya hay en discusión una ley sobre la modificación de la ley de partidos políticos. El presidente del Congreso había pedido una licencia oficial de la Comisión, había estado de viaje, estaba en una licencia oficial. O sea, el tema es muy sencillo. Yo creo que tiene que haber voluntad política y eso se expresa a través de las bancadas mayoritarias. Segundo, quiero decir al país que hoy hemos presentado un proyecto de ley y espero que Teófilo y todas las bancadas apoyen. La bancada de concertación parlamentaria acaba de presentar un proyecto de ley para establecer claramente que ni a los cargos de presidente, vicepresidente de la República, de congresistas, de gobernadores regionales, de cualquier tipo de autoridad que provenga de mandato popular, los condenados por terrorismo, y lo podemos ampliar a los de narcotráfico, no puedan participar en las elecciones futuras. No es posible que aquellos que durante tantos años han querido quebrantar los principios democráticos, han socavado la democracia, como los terroristas, que no creen en la democracia. Y por eso nosotros hoy día hemos presentado un proyecto de ley, esperamos que mañana lo podamos dispensar del dictamen de comisión, y en consonancia con lo que ha planteado, inclusive yendo más allá de lo que ha planteado el Jurado Nacional de Elecciones, que ellos han propuesto de que aquellos condenados en segunda instancia puedan ser impedidos de ser candidatos. Nosotros tenemos que legislar para siempre que aquellos que no creen en la democracia, que utilizaron la violencia, que utilizaron arteramente la traición, matando por la nuca a la gente, no puedan participar dentro del sistema para quebrantarla. O sea, habría que ser muy ingenuo para pensar que estos señores que después de 25 años que han cumplido una pena por terrorismo, puedan creer en la democracia. Ya hemos escuchado las declaraciones de algunos que creen que la democracia es boba y creen que pueden perforarla. Por eso es que ojalá que este jueves podamos apurar esta aprobación de este proyecto de ley y podamos el Parlamento por unanimidad, por ejemplo, sacar esta reforma que sería muy importante para impedir que gente que no cree en la democracia pueda participar dentro de él para quebrantarla, ¿no? Pero eso es una ley, congresista, eso no es una reforma. Claro, eso es una ley. Pero ¿y cómo se hacen las reformas? La reforma se hace con un paquete de ley, de una manera integral. Eso es una reforma, congresista. Mira, todo es discutible. Y eso es lo que la gente pide. No es lo que la gente pide. No. Te digo lo siguiente, ¿no? Es lo que algunos organismos electorales y algunas ONG vienen solicitando. Pero la discusión el Parlamento la está realizando, tampoco nos oponemos. Pero si el Parlamento no se pone de acuerdo, no realiza un amplio consenso, hay que buscarlo. El Parlamento tiene 9 bancadas. O sea, yo no puedo estar echándole la culpa a Teófilo Gamarra, que no me esté echando la culpa a mí. O sea, hay que respetar los puntos de vista. Y a mí me parece que lo que están haciendo los organismos electorales es tratando de precipitar una decisión que el Parlamento democráticamente tiene que salvarla en base a la correlación de fuerza y al voto que expresen la mayoría de la bancada. Correcto. Congresista, ¿usted coincide con el señor Velázquez que en ese sentido? Bueno, coincidimos en el punto de aprobar un proyecto de ley que impida que aquellos que han sido sentenciados y condenados por delitos de terrorismo, incluso de narcotráfico, no vayan a ser elegidos por el voto popular, debido a que en su momento ellos fueron los responsables de las lágrimas y del sufrimiento de muchos peruanos y violentaron la democracia, en el caso específicamente de los terroristas. Violentaron la democracia y luego de haber cumplido una condena no pueden venir lavaditos de la cara y presentarse en una contienda electoral cuando ellos inicialmente violentaban la democracia, el Estado de Derecho, se iban contra la Constitución, contra el ordenamiento jurídico, contra las leyes y por último contra la misma población civil. Correcto. ¿Cuántas veces hemos visto secuestros de personas, ¿no?, en las cárceles del pueblo denominadas por el MRTA? O cuántas veces hemos visto ataques a la población civil. De modo que esa gente
definitivamente no debería, digamos, incursionar para una elección popular, y creo que el Congreso puede dar estas leyes. Ahora, en cuanto a la reforma electoral, yo creo que hay un aspecto bien importante. Cuando hay voluntad, puede lograrse esta reforma. Y a veces no hay la necesidad incluso de que las normas estén discutiéndose en las comisiones. Muchas veces, cuando se trata de normas importantes, se han exceptuado, ¿no?, de la comisión y para discutir directamente en el Pleno. Ahora, en las semanas previas se ha venido discutiendo temas relativos a la reforma electoral. De hecho, que hay necesidad de realizar reformas con relación a los partidos políticos, que es muy importante. Creo que la consolidación de los partidos políticos va a ayudar, digamos, en la consolidación y fortalecimiento de la democracia. Es muy importante que, digamos, se hable del tema de los ingresos de los partidos políticos, de la subvención de los partidos políticos, de la preparación de cuadros, de la especialización, de la capacitación. Se toque estos temas que tienen que ver con el fortalecimiento de los partidos políticos, por un lado, con relación al tema del voto electoral, relativo, digamos, al voto preferencial, eliminación del voto preferencial. Es decir, hay varios temas que necesariamente tienen que discutirse en la reforma electoral. Yo creo que de parte del Congreso existe la predisposición y seguro que en estos días vamos a trabajar ese tema. Es que, ¿qué significa trabajar? Por ejemplo, porque el señor congresista me acaba de decir que la Comisión de Constitución no tiene nada que hacer. Eso se debate en el Pleno. Ahí no se conversa nada. Por favor, pero señores, solamente hacer una precisión concretas, por favor. La observación que han hecho los organismos electorales... Organismos electorales que tienen un porcentaje de aprobación con la sociedad 30 veces más alto que el de ustedes. Pero bueno, vamos, adelante. Pero está bien, pero nosotros legislamos, pues. Ese es el problema. Está bien, pero nosotros legislamos. Está bien, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. La observación que han hecho, y lo he visto un poco acalorado al presidente Tábara, del Jurado Nacional, diciendo que la propuesta que ha planteado el congresista Otárola en el Pleno es una contrarreforma. O sea, el querer ampliar el número de invitados que pueden hacer los partidos políticos está en el Pleno. Entonces, el Pleno tiene que deliberar. Esa es la función que le ha asignado la Constitución. Y obviamente, si ahorita, por ejemplo, si con ese argumento de que el pueblo lo está pidiendo, claro que lo pide, por favor, pide una mejor calidad de quienes hacemos política, la calidad, pero con una ley no se va a cambiar las cosas profundamente si es que no hay un cambio cualitativo. Entonces, nosotros hemos planteado, por ejemplo, que la democracia interna de los partidos tiene que estar vinculada a la desaparición del voto preferencial. Correcto. No se puede desaparecer el voto preferencial si es que tú no incorporas la democracia interna en los partidos políticos y esos resultados los haces vinculantes. ¿Cierto? Cierto. Segundo, el año 2009 se aprobó la ley que financiaba en parte las actividades de los partidos políticos. Ustedes, los periodistas, ustedes hicieron una contracampaña e impidieron, el Parlamento tuvo que retroceder el Ejecutivo para que no pudieran dar este financiamiento público. Y eso es lo que están pidiendo los miembros del Jurado Nacional. No, yo no. No, yo me refiero al genérico. Pues. Correcto, pero no sé quiénes habrán sido, porque finalmente eso tenía que venir con la posibilidad de fiscalizar el aporte privado. Ahora, habría que preguntarle a los peruanos, ahora que estamos en desaceleración económica, que se viene el fenómeno del Niño, si podemos aprobar darle 60 millones al sistema de partidos. Entonces, ese es un tema discutible, que se puede debatir. Pero ¿Es discutible el tema de que se pueda fiscalizar y se pueda sancionar si es que los partidos políticos... si es que los partidos políticos finalmente no demuestran cómo se financiaron y cómo fue el financiamiento privado? Pero lo están haciendo ahora. ¿No es delito? ¿Cómo que no, por favor? El Ministerio Público ha abierto a pedido de los órganos electorales investigaciones, no solamente el Partido Nacionalista, nuestro partido, otros partidos. Están investigando el origen de los fondos. O sea, no es verdad que hay una norma que impida. Pero es un tema penal y otra cosa es un tema que finalmente la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones puedan tener una legislación por el cual se les da una sanción sin necesidad de pasar por el Ministerio Público. ¿No le parece? O sea, pero ustedes han gritado mucho y han cuestionado mucho el tema de la señora Nadine Heredia. Cualquier partido podría hacer ese tema, congresista. No, acá hay, creo, instancias que tienen que ver el tema administrativo, que es la OMP, y la instancia que investiga es el Ministerio Público y el Poder Judicial que juzga. Nosotros damos las leyes. En materia administrativa, la OMP tiene normas que permiten llevar adelante
procesos de control, supervisión, fiscalización. Es decir, en virtud de la misma norma de procedimientos administrativos, es decir, la OMPE, así como el Jurado Nacional de Elecciones, puede cualquier momento realizar la fiscalización de una hoja de vida y puede efectuar la denuncia correspondiente, una denuncia penal, por ejemplo, Ministerio Público. ante el Ministerio Público. Y ahí el Ministerio Público Justo, sigue, pero ellos no tienen dientes para hacer nada. Y hay casos totalmente concretos en donde el Jurado Nacional de Elecciones ha denunciado ante el Ministerio Público investigó y el Poder Judicial sentenció. Y el Congreso de la República inhabilitó inclusive a un congresista. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a trabajar dentro del equilibrio de las distintas instituciones, dentro del equilibrio de los poderes. O sea, no por el ánimo voluntarista que puede existir. Pero ¿cómo es voluntarista? Si alguien habla aquí en el Perú, finalmente una gran reforma fue la reforma, por ejemplo, la reforma tributaria. Y claro, hoy mucha gente se queja de que es muy abusiva la SUNAT y qué sé yo, pero lo que hizo en el gobierno fue darle dientes a la SUNAT. No necesariamente que la SUNAT encuentre un tema y se lo mande al Ministerio Público. Ellos tenían, ¿por qué no darle? Si es tan preocupante, congresista Velázquez Quequén, la situación de la señora Nadine Heredia y el financiamiento de Venezuela, ¿por qué no darle esa potestad para que no vuelva a ocurrir? No podemos personalizarlo, pues. No lo puedes personalizar el tema. ¿Cómo así no personalizar? El tema, yo sí creo que es importante la fiscalización, las herramientas de fiscalización. Inclusive, yo sí creo que tiene que haber un aporte simbólico del Estado para poder permitir que Contraloría, y haciendo recursos públicos, pueda intervenir, o procuradoras. Pero eso no es con eso, el año 2016 cambió la situación política. No, eso demora, por favor. Eso demora, pero las reglas de juego van cambiando. Normas, mira, hoy día hay un sistema muy débil de partidos políticos. ¿Qué vas a regular? O sea, yo creo que los que están afuera, los organismos electorales, hacen bien su trabajo llevando adelante los procesos electorales. Pero el tema de la vida interna en los partidos, nadie se exime de que lo controlen o fiscalicen. Ha dicho Teófilo, mira, hay investigaciones, el Jurado Nacional puede denunciar. Ahora, si ellos quieren intervenir con mayor profundidad, dejen que haya un debate, pero quererlo apresurar, presentarlo el 19 de agosto la iniciativa. Entonces, también es importante enfrentar el fenómeno del niño, también es importante el tema de los tributos, todo es importante. Entonces, hay un debate que se va a reanudar el jueves. Semana a semana estamos hablando del debate. Y ahora, la agenda, entonces, si la agenda del Congreso la va a hacer el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por respetable que sea, entonces... ¿Quién puede hacer entonces la agenda del Congreso? ¿Los propios congresistas? Oye, pero hay unas prioridades, hay una agenda legislativa, por favor, y además, con mucho respeto, el presidente del Congreso la ha priorizado. Y dígase de paso, ese comunicado que sacaron el día del aniversario del Congreso, de verdad, era con un conocimiento inexacto de las cosas. Pero te digo, el hecho que hoy día la Comisión Bueno, pero fue un poquito la misma, es que, claro... Un poquito fue lo mismo cuando la llamada, ¿no? Repartija. Ustedes también, finalmente, ustedes son los que son los llamados, finalmente, a decidir ese tipo de cosas. No sé, que parece que buscan que la gente vaya nuevamente y se manifieste para que les hagan recordar el tilín que ustedes representan a un grupo de gente, que ustedes no son un poder único. Así es. No, pero bueno. El sistema parlamentario actual está representado con partidos políticos en el Congreso de la República. Y los partidos políticos, a través de sus voceros, de sus representantes, tenemos que ponernos de acuerdo, por ejemplo, para resolver distintos problemas, distintas controversias que se puedan suscitar. Y en esto tenemos que poner de lado el color político, la ideología, la doctrina, y abocarnos, digamos, a resolver. Eso se ha hecho, por ejemplo, con los representantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso se ha hecho con los representantes ante el Banco Central de Reserva. Y lo único que ha quedado pendiente, por ejemplo, ha sido el caso del Defensor del Pueblo, que definitivamente hasta el momento no nos ponemos de acuerdo y eso es autocrítica. Pero en el resto de los temas, definitivamente el Parlamento, con las mayorías, minorías, tenemos que trabajar para ponernos de acuerdo. Y justamente en el tema de la reforma electoral. ¿Quién no quiere en ese momento la reforma electoral? Todos. ¿Quién no quiere consolidar a los partidos políticos en el país? ¿Quién no quiere consolidar la democracia? ¿Quién no quiere consolidar a las instituciones? ¿Quién no quiere consolidar a los poderes del Estado? Todos debemos trabajar en eso. Y eso tiene que ser de una manera paulatina. No olvides que hace algunos 20 años atrás, ¿no es cierto?, nuestra solamente para terminar con este tema, porque yo coincido con ustedes, es un tema paulatino, pero para que podamos medir cuándo es paulatino o no, por favor, demos un inicio. Porque claro, si hablamos de hoy día, claro, paulatino, no, oye, no me pidas que mañana. Pero de esto lo estamos hablando hace mucho tiempo. ¿Cuándo marcamos el día en el cual se inicia el debate y que algo tiene que salir? Pero dime, sabemos 9 bancadas. El Parlamento se aprueban las cosas no por una imposición del presidente.
tiene que haber consensos. Hay 3 semanas que se está debatiendo y dime, para mí es más urgente que se asignen recursos a Lambayeque para el fenómeno del niño, ver el problema de las Bambas, hay 3 muertos. Por favor, entonces el Parlamento tiene una agenda y no mira el tema de la reforma política con desprecio, con diferencia. Pero por favor, pero no con sentido de urgencia ni con prioridad. Hay otras cosas más prioritarias. Para apurar el paso hay que hacerlo con razonabilidad. Mira, te digo la sensatez. Ahorita los órganos electorales están muy preocupados, dice, ¿no? Está bien, perfecto, las candidaturas presidenciales y al Parlamento. El 80% del presupuesto del Perú lo manejan hoy día los gobiernos locales y regionales. ¿Dónde está el trabajo que han hecho los órganos electorales para fiscalizar el origen de esos fondos? Pero te digo, hay que hacer una reforma integral. Ahorita vamos a hacer una reforma solamente para el Parlamento y para... Hay que hacer una reforma integral, hay que discutir una norma integral que permita que hasta el último centavo que utilizan los candidatos en todos los niveles pueda ser fiscalizado. De acuerdo. ¿Cuándo arrancamos esa? Ya se arrancó, por favor, la comisión tiene un proceso. ¿Y cuál es el proceso? Porque Pero en además, esta legislatura... ¿qué es lo que pasa? Iberico se comprometió que en su gestión los proyectos no iban a ser exonerados del dictamen de comisión, porque eso no es propio de un parlamento, ni siquiera unicameral. Entonces, esto sigue su lógica, pero los proyectos han ingresado a la comisión, tan que se discuten y se debaten en la comisión. En el Pleno, el juez... por eso, más razón congresista para que haya quórum pues, en la Comisión de Constitución, ¿no? Por supuesto. Pero no ha habido quórum, pues, entonces, ¿qué ha pasado ahí? Entonces no hay un interés. Y ahí no me diga que, bueno, la prioridad era el niño. Simplemente no hay interés, pues, congresista, no mienta. No quieren cambiar la regla del juego porque ustedes se benefician de esa regla del juego. Pero bueno, vamos a cambiar de tema entonces, pero solamente espero que a la gente le quede meridianamente claro. ¿Qué ha pasado en las Bambas, congresista de Gamarra, y qué podemos hacer para finalmente aquietar las aguas y poder salir adelante si hay una catástrofe que el proyecto no salga? ¿Qué ha pasado en las Bambas? Primero, nosotros lamentamos que se estén dando este tipo de sucesos, que todos condenamos. Primero, los actos de violencia. Segundo, las muertes. Y tercero, la manipulación por parte de algunos sectores que no son ni siquiera gente de la Bamba, gente que viene de otros sectores a infiltrarse para generar un clima de conflicto, generar un clima de inestabilidad en el sector. ¿Cómo se perjudicaría el Perú si es que la Bamba dejara de instalarse y empezar a producir? Simplemente dejaríamos de percibir el 1.4% del Producto Bruto Interno, que eso es lo que representa en el año 2016. Me queda claro, pero ¿no? Pero acá la cosa está bien clara. Creo que hay algunos sectores que han tratado de tergiversar, han tratado de utilizar información, la han distorsionado y la han presentado al pueblo para generar un clima de conflicto, que inicialmente fue por la ubicación de la planta de molibdeno, y que hoy aparentemente han salido otros temas adicionales. Pero creo que todos debemos demandar que se reinicie el diálogo, que se deponga las actitudes de fuerza y de conflicto y que empecemos a trabajar. Creo que este tipo de conflictos no le hace bien al desarrollo y al crecimiento del país. Definitivamente. Congresista Velázquez, que me da curiosidad, que es algo vinculado al tema... Mire, yo creo que en el tema de las Bambas hay que saber mapear, que no pase lo de Tía María, donde se dijo que eran elementos subversivos a todos. Los agricultores del Valle del Tambo no eran subversivos. Y además, a diferencia de Tía María, 98% ya prácticamente. En el caso de las Bambas es un proyecto que tenemos que salvarlo. Y tenemos de nuestro lado, esta vez con una posición muy clara, al gobernador regional, al gobernador Venegas, que él sí está muy claro que hay que salvar esa inversión, porque es muy importante. Además, ¿qué es lo que ha pasado acá? Es afinar una comunicación. Aquí se aprobó el estudio de impacto ambiental en el 2011, y cuando Extrata le transfiere la propiedad a esta empresa china-australiana que entra a operar nuevamente, ellos plantean 3 modificaciones al estudio de impacto ambiental. Una que tiene que ver con lo que ha dicho Teófilo en el sentido de la planta de molibdeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la zona, los dirigentes de las comunidades consideran que estas modificaciones son estructurales y que han debido ser consultadas, como fue consultado el estudio de impacto ambiental. El Ministerio de Energía considera que no, al no ser modificaciones sustanciales sino secundarias, un decreto supremo los autorizaba. Entonces ahí falta afinar una comunicación, y lo que hay que impedir es que ahora han aparecido, ya de Espinar, de acá del norte por Cajamarca, han aparecido líderes que no son de la zona de Apurímac y que pretenden contaminar una legítima protesta. Por eso es importante que mañana se instale una mesa de diálogo para impedir que aquellos que no quieren el desarrollo del país, que quieren impedir el desarrollo minero, pretendan ampliar ya una agenda. Dicen,
las Bambas no va, que no vamos a reconocer el estudio de impacto ambiental cuando eso ha pasado por un proceso. Por eso es que hay que exhortar a que lejos de enviar las Fuerzas Armadas, mandemos a los suministros, a los funcionarios, para que puedan sensibilizar a los ciudadanos de Apurímac de que este proyecto es muy importante para el desarrollo de ese pueblo. Ese es el punto. Entonces, ¿usted cree claro. que finalmente... un segundo, congresista, por favor, que puede haber sido, digamos, un error militarizar la zona con esta zona de emergencia? Es obvio que a veces cuando la violencia desborda a la Policía Nacional, correcto, hay que mandar de apoyo a la policía. Pero yo me refiero a que priorizar el diálogo y mañana se va a instalar una mesa de diálogo. En todo caso, tener a los militares... Tía María en Arequipa, el gobernador sí tiene una posición muy clara en defensa de esa inversión. Lo que hay que hacer es garantizarle a los ciudadanos de que no va a haber de ninguna manera una modificación del estudio de impacto ambiental sin que se les consulte. Claro. Correcto. Mira, Cristian, hay una inversión de 10.000 millones de dólares, no se puede soslayar, ¿no? Y que acá, por ejemplo, ha habido una previa comunicación para los estudios de impacto ambiental con la población en reiteradas oportunidades. Luego se ha producido la venta, en efecto, y aparentemente se han hecho las consultas incluso para la nueva ubicación de la planta de molibdeno, que ha generado aparentemente el conflicto. Pero lo que sí tenemos que tratar es de generar una mesa de trabajo en donde las autoridades regionales, el Poder Ejecutivo, incluso la gente de la empresa, pueda, digamos, conversar y hacerles entender la importancia de una inversión tan grande que puede generar recursos para el Estado. ¿Acaso Apurímac no necesita recursos para carreteras, hospitales, caminos? Entonces, justamente del canon y sobrecanon van a salir esos recursos que demanda su gobierno regional o sus autoridades locales. Entonces, ¿quién se perjudica más con la paralización de esta inversión? ¿Acaso no son los amigos de Apurímac? Entonces hay que considerar esto, hay que volver a trabajar una mesa de diálogo y creo que en ese sentido este problema debe resolverse y todos debemos entender que minería, respetando la Constitución y las normas ambientales, tienen que ir. Correcto. Ahora, solamente para ponernos de acuerdo, entonces, digamos, un poquitito tarde, ¿o qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué 4 muertos? Bueno, hay que ver esto en el lugar de los hechos. Hay que ver que hay algunos infiltrados que aparentemente utilizan armas. Estamos hablando de guaraca, estamos hablando de la honda, estamos hablando de objetos contundentes. Entonces, en estos casos, a veces la policía no tiene otra alternativa, pero nadie justifica esto, nadie. Todos los hechos de violencia tienen que ser totalmente rechazados, pero nosotros por eso pedimos que la calma vuelva al lugar y que se retome el diálogo que debe existir. Correcto. Congresista, una última, para ir terminando. La recomendación del doctor García Pérez. Sí quería comentar algo, por eso yo tenía curiosidad. Eso me quería referir. A ver. Mira, el año 2010, el 1 de septiembre, el presidente Alan García, en base a facultades que el Congreso le dio para legislar en materia de seguridad, sacó un decreto legislativo que está vigente, que lo ha utilizado este gobierno. Lo voy a explicar brevemente. El decreto legislativo 1090, que regula la regla de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Una de las finalidades de esta regulación fue, mira lo que dice la ley que está vigente y que la ha utilizado este gobierno. Prestar apoyo a la Policía Nacional en caso de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, servicios públicos esenciales y en los demás casos constitucionalmente justificados cuando la capacidad de la policía sea sobrepasada en su capacidad de control del orden interno, sea previsible o existiera peligro de que ello ocurriera. Esta norma, que la utilizamos en 2010, en enero del 2012, ya en el gobierno del señor Humala, el exministro Urresti la utilizó para enfrentar la minería ilegal, que era seguridad interna. Entonces, lo que ha planteado el expresidente Alan García, lo ha planteado en base de una experiencia tomada. ¿Qué dice el señor Humala? Y respetuosamente, a pesar de que esto fue producto del diálogo promovido por su primer ministro, dice que esto se hace en dictaduras cuando ellos lo han utilizado, este decreto legislativo 1095. Si es posible, lo que la Constitución prohíbe es que la seguridad interna la controle las Fuerzas Armadas. Ahí dice, la controla salvo cuando se decreta estado de emergencia. Pero no le prohíbe colaborar. Oye, Correcto. Los delincuentes han sobrepasado a la policía, su capacidad de enfrentarnos. Entonces debemos utilizar... Correcto. ¿Qué está planteando el presidente Humala? ¿Sabes qué ha hecho ahora? Y eso porque no conoce, no se asesora. Dice, no, hay que restablecer el servicio policial voluntario. Y esto se lo archivamos en el Congreso. ¿Sabes por qué?
Porque el servicio policial voluntario, o sea, él quiere ir a enfrentar el delito con un proyecto de ley que quiere restablecerlo, que tiene como propósito convocar jóvenes de 18 a 21 años que no tienen ninguna preparación, pero para hacer labores de información, atención al público, oficina de participación ciudadana, turismo. Y mira lo que dice el proyecto de ley. Dice que estos jóvenes no están autorizados a usar armas. O sea, vas a mandar a los chicos de 18 a 21 años a hacer carne de cañón. Congresista. Pero además, para terminar la idea, para ¿Cómo terminar la idea, lo que quieren es, ¿sabes qué dice? A estos jóvenes del servicio policial voluntario, ¿sabes cuánto es la propina que le dan? 160 soles. O sea, ¿qué padre de familia va a enviar a su hijo de 18 a 21 años a que preste servicio voluntario policial para enfrentar a los delincuentes sin armas y que le paguen 160 soles? Eso es, de verdad, antes de lugar, obviamente, la respuesta, pero yo le quiero preguntar a la congresista Velázquez, ¿por qué no tiene esa pasión para hablar de reforma electoral y política? Sí, o sea, solamente para golpear y para... No es para golpear. Es increíble. Somos 4 votos en el Parlamento. Y el año pasado el gobierno anterior era también mayoría, pero nadie toca el tema, todo el mundo se favorece de ese tema. La reforma electoral, hemos hecho 6 en estos 4 años, por favor. Mira, la no reelección de los presidentes regionales. Claro, eso lo hemos aprobado en el Congreso. Y hemos tenido que ponernos de acuerdo. Dicho sea de paso, yo he presentado el proyecto de ley también. Pero ahí hay una cosa, Cristian. Nosotros tenemos el ánimo de diálogo. Creo que el premier Cateriano está encabezando y lo está llevando con el mayor optimismo y esperemos que ese clima se restablezca en el país. Primero. Segundo, creo que el planteamiento que ha hecho el presidente de la República al señalar que definitivamente las Fuerzas Armadas no son las más llamadas a apoyar, digamos, en temas policiales a la Policía Nacional. Porque definitivamente, o sea, primero tendríamos que cambiar la Constitución. Segundo, tendríamos que entrar, digamos, en un estado de emergencia, cosa que en este momento no se ha producido. El tercero, y quizás el más importante, es que no va a surtir efecto. Eso es lo que cree el presidente y muchos especialistas. Tercero, nosotros hemos hecho un planteamiento, y no es de ahora último, es de hace muchos años atrás. Correcto. Y no interesando incluso las futuras administraciones, restablecer un sistema policial voluntario. Correcto. Para, no para el tema de patrullaje en la calle, sino para el tema administrativo. Clarísimo. De modo que los policías que tienen ya servicio, experiencia, salgan a las calles. Y las personas que de repente están incursionando en este servicio puedan hacerlo, digamos, en la parte administrativa. Yo, señores, tengo que terminar el tema, pero finalmente a mí las dos me parecen unas malas ideas, pero creo que ante todo una acción, una reacción. El presidente de la República, el expresidente Alan García dice, yo no confío hoy el presidente Ollanta Humala le responde, es una gobierno ha utilizado este decreto legislativo. Pero lo que dijo el presidente Alan García Pérez fue patrullar las calles, ayudar a patrullar las calles y arrinconar a la delincuencia. Mira, la pregunta es, si en el 2010 eso ustedes tenían aprobado, ¿por qué no sacó los militares a las calles el doctor García Pérez? No, pues, es que la incidencia de criminalidad no estaba al tope como está ahora. Déjame terminar. O sea, la delincuencia estaba suavecita en el año 2010. Déjame terminar. Sí, mira, el planteamiento es para ubicar zonas altamente sensibles de alta criminalidad, donde las Fuerzas Armadas adecúen su estrategia al liderazgo de la Policía Nacional. Y te lo digo, mira lo siguiente, el jefe del comando conjunto de este gobierno, que se acaba de ir hace poco, en noviembre del 2014, él dijo que sí era posible que las Fuerzas Armadas pudieran ayudar, apoyar al objetivo de disminuir la inseguridad en el país a la Policía Nacional. Por favor, hay que discutirlo. Mira, yo en vez de enviar a un chico de 18 años, sin armas, como dice la norma, como está planteando el presidente Humala, y dándole 160 soles para que sea carne de cañón de un delincuente, yo prefiero enviar a un oficial de las Fuerzas Armadas. Mira, Cristian, al margen de todo, creo que la ciudadanía requiere más presencia policial en las calles. Hay que reformar la policía. Y trabajando el tema del sistema voluntario de la policía, podríamos hacer de que los jóvenes, con muy buena predisposición, incursionen en la parte administrativa y los policías con experiencia puedan salir a las calles. Creo que lo que queremos es continuar con la ola de capturas, operativos que viene haciendo la policía. ¿La ola de delincuencia o la ola de capturas? Operativos en fin, y capturas. Las dos ideas pésimas. Muchas gracias. Operativos, capturas. Vamos y regresamos.